Buenos días a todos y todas. Un gusto aquí ver a tantos colegas conocidos de diferentes partes de América Latina y bueno, también de otros lados, pero principalmente es un público latino el que está acá. Entonces, bueno, voy a comenzar un poco presentando lo que vamos a tener hoy. Voy a compartir aquí pantalla, mm, que hace parte, digamos, de la iniciativa que tenemos. Bueno, esta es una charla abierta que hace parte, digamos, del Grupo de Investigación de Economía, Ambiente y Alternativas al Desarrollo de la Universidad Nacional, y esto hace parte justamente de una de las clases, ¿no? Eh, el tema, digamos, que hoy nos corresponde es asociado a un artículo que publicó Orián Pietro, ahorita haremos respectivas presentaciones, y se asocia a una línea de trabajo que vamos a tener este año, a propósito de un libro que vamos a lanzar pronto en abril en la Feria del Libro, en la cual también todos están invitados, invitadas, que se llama Bioeconomía, miradas múltiples, reflexiones y retos para un país en crisis estructural, un libro sobre economía, economías y economías otras para la vida. En esencia, básicamente parte de una visión crítica, digamos, a la que hemos considerado una tradición hegemónica de la enseñanza de la economía, ¿no es cierto? Que, como lo planteamos aquí en el anuncio, ha invisibilizado, digamos, otras lógicas de bienestar y otras racionalidades que son fundamentales para una toma de decisiones, más en países con una complejidad universidad, una diversidad, digamos, tan amplia como Colombia, ¿no? Entonces, esta es la nueva línea de investigación y hoy, digamos, el artículo que nos trae Mario es fundamental, digamos, para comenzar estas discusiones. Vamos a tener varias, a comenzar a tener varios invitados asociados a esta línea, especialmente bajo la idea de bioeconomía, ¿no? El tema de bioeconomía, digamos, es una temática que comenzó a ser parte de agendas, digamos, de gobierno, ¿no es cierto? Y agenda global, agenda nacional, agendas locales incluso, pero básicamente aquí lo que hace una reflexión es de qué tipo de bioeconomía se está hablando, ¿no es cierto? Lo que hemos encontrado, básicamente, es que usualmente lo que se hace es desde las gafas de la economía, desde las visiones más disciplinares de la economía, es viendo lo ambiental, ¿no? Entonces la bioeconomía a veces tiene una lectura muy desde lo disciplinar, donde lo disciplinar pues es entendido como una visión de producción mejor, ¿no es cierto? Pero igual, sin cuestionar temas asociados a crecimiento, justicia ambiental, ecología política y otras temáticas que pensamos que se deben dar en el concepto de bioeconomía. Entonces, básicamente, nuestra línea de trabajo parte de eso, ¿no? Pero se llama economías para la vida. El concepto de para la vida es, digamos, no es cualquier cosa, ¿no? Aquí retomamos mucho el concepto de Maturana y Varela sobre el concepto de la vida como una visión sistémica, ¿no es cierto? Una visión compleja. Y aquí recuperando pues justamente la tradición de la economía ecológica, y Scruoyen, que aquí básicamente también es un poco lo que plantea la lectura que trae Mario para hoy, es esa visión, digamos, mucho más compleja de la economía, ¿no? La economía no como una visión disciplinar, que es lo ambiental, como una línea particular, ¿no es cierto? Como algo que está adicional. Aquí no, es una mirada de la economía como parte de algo mucho más complejo que la naturaleza, ¿no es cierto? La naturaleza con todo lo que implica, digamos, esa complejidad, los ecosistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es nuestra línea de trabajo, digamos que es, por eso digamos que vamos a iniciar con ese texto. Esperemos que la mayoría lo haya podido leer, lo compartimos en redes, afortunadamente pues era público, era fácil de acceder, entonces, para una, digamos, discusión. Entonces, ahora sí paso a presentar a la charla que tendremos hoy. Entonces, primero que todo agradeciendo a Mario y a Pietro, profesor ICA en Barcelona, ¿no es cierto? Destacado investigador, digamos, con una producción académica impresionante, digamos que muy agradecido porque estés acá. Y en particular, pues ese trabajo que es muy reciente, ¿no es cierto? También en lo que estamos tratando de hacer aquí es tratar de ser como literatura de frontera, un poco también discusiones muy de fronteras. Ah, bueno, alguien me está aquí, perdón, creo que alguien me está escribiendo aquí, vale, que están conectándose, disculpas. Entonces, como tratar de traer discusiones de frontera, ¿no? Y esta básicamente va muy en línea con lo que vamos a trabajar durante el resto del año. Entonces,
Mario va a comenzar a dar una presentación sobre este artículo y posteriormente vamos a hacer una charla de discusión en la cual también esperamos que todos participen, pero inicialmente tendremos como invitada a Catherine Farrell, también profesora de Economía Ecológica, Complejidad en varias universidades en Europa, en América Latina, pues también parte del grupo de investigación de Economía, Ambiente y Alternativa al Desarrollo. También entonces darle la bienvenida a Kate por estar acá, también agradeciendo su esencia. Y también tendremos a Valentina Garzón, que es estudiante de Economía de la Universidad Nacional, es la líder del semillero de nuestro grupo de investigación, Economía, Ambiente, Alternativa de Desarrollo, y bueno, también tratando de generar esta reflexión que para nosotros es importante. Una de las cosas que hemos también llamado la atención este año es la importancia, digamos, de los estudiantes de pregrado y su visión crítica y analítica justamente en la visión de la enseñanza de la economía, principalmente en el tema ambiental. Entonces, pero también gracias a Valentina por estar aquí, por también tener ese aporte también que es de visión crítica, digamos, es la misma visión de estudiantes de pregrado, repito, es fundamental, ¿no es cierto? Y bueno, me presento, bueno, soy Alexander Rincón, yo soy profesor asociado a la Facultad de Ciencias Económicas y coordino el Grupo de Investigación Economía, Ambiente y Alternativa al Desarrollo. Entonces, bueno, gracias, digamos, por la acogida y la presencia de todos. Voy aquí a dejar de compartir y yo creo que podemos iniciar ya la discusión. No sé si aquí alguien estaba preguntando. Ah, bueno, aquí alguien estaba preguntando lo del descarga del artículo. Perfecto. Entonces, sin más, agradecer a Catherine Farrell, a Valentina Garzón, a Mario, y bueno, yo me quedo en este momento callado, te doy la palabra a Mario, vamos a comenzar la charla, una presentación un poco para los que están escuchando, más o menos de 30 a 40 minutos de Mario, luego va a ser discusión y al final vamos a tratar también de generar una discusión con el resto del público. Cuando quieras, Ok. Mario. Sí, muchas gracias por invitarme. ¿Se ve todo o se ve solo una parte? Solo una parte, Mario, si quieres la puedes ¿Ah, aumentar. sí? Perfecto, bien. Todo, sí, perfecto. Entonces, primero, disculpe por mi castellano que no es tan bueno y también va a haber las slides que son en inglés. Lo siento, yo mañana voy por el Japón. He estado una semana muy difícil. Ayer he tenido una defensa de PhD, así que es un momento un poco complicado. No he podido traducir todas las slides en castellano, pero yo creo que más o menos se entiende, ¿no? Y vamos, esto eh, vado muy rápidamente attraverso el texto del artículo, cómo ha venido esta leyenda de la economía circular, cómo se puede ver que esta es una leyenda y la reflexión, ¿no? Que esto, la idea que todos estamos tentando de solucionar el problema de sustentabilidad haciendo una cosa que es contra la ley de la termodinámica, te lo dice todo, ¿no? Que aquí hay algo que no funciona, ¿no? Y vamos, ¿cómo se ha creado? Esto por una combinación. Hemos hecho un proyecto europeo exactamente sobre esto, su estudiar cuánto eran robustas la narrativa que se usaban. Hemos ido a 3 días de workshop a la Environmental European Agency, de donde ha salido la economía circular, y nos hemos aprendido que la idea de Circular Economy ha empezado como un sexier name de Waste Management, porque era el periodo de la gorda crisis económica por el problema en Estados Unidos. Y Juncker, que era el presidente de la comisión, le ha dicho a la Environmental European Agency, por favor, no hacéis demasiado ruido sobre el ambiente porque estamos en un momento de crisis tremenda. Y entonces la idea era de un poco que el medio ambiente podeva entrar nella discussione come waste management. Pero claro que, dada la circunstancia que ahora vamos a ver, ha explotado en las manos de la gente que la había propuesta y è diventato un endorsement del capitalismo, ¿no? Que es una cosa por apoyar
el capitalismo, que es interesante cómo la complejidad funciona, ¿no? ¿Y por qué esto? Porque nosotros hemos tenido una guerra fría a un momento, ¿no? Y la Guerra Fría la ha ganado el Occidente, no porque tenía una armada más potente, más porque tenía los supermercados mejores. Tenía mejor supermercado y mejor prácticas sociales, ¿no? Entonces, ¿quién ha ganado la Guerra Fría? The American Dream. La American Dream es una leyenda que todos vamos a diventar ricos como los americanos. È una leyenda fantástica porque tampoco te dice que vaya a diventar rico, ma que vaya a tener la oportunidad de diventar rico. Que si no eres rico es tu culpa, ¿no? Eso no va mejor que así, ¿no? Que todo por los hijos, se aceptan cualquier sacrificio, cualquier cosa, porque se piensan, es seguro que los hijos van a diventar ricos. No. Ma el problema es qué se pasa si a un momento uno se da cuenta que los recursos son finitos y que todos no podemos diventar ricos como los americanos, y esta leyenda que ha tenido toda la sociedad occidental junta, como la definición de common good que tenemos todos, se va a la mierda, básicamente. Entonces, a un momento ha venido, en los 60, 70 especialmente, una serie de libros que reflexionaban, mira, aquí no podemos que la población se dobla cada 20, 30 años, el consumo per cápita sube más rápido que la población, esto no es posible, ¿no? Esta cosa se va a acabar, o colapsa, o vamos en steady state, o lo que sea, ma el growth perpetual no puede ser, ¿no? Esto claramente es una scare que la sociedad no podía aguantar, porque hay un montón de pobres en este planeta y hay muy pocos ricos. Esto era una cosa que no podía ser aceptada en perspectiva. Entonces, ahí vimos el intervento de los economistas. ¿Cómo han venido los economistas? Los economistas han dicho, no hay ningún problema, no es verdad que esto crece, nosotros continuamos creciendo siempre igual, 3% y más, forever. ¿Y cómo es posible esto? Así le hace un poco de modelos, habla latino, su urqui, y la final es que el mundo puede ir sin recursos, ¿no? No importa recursos, lo hacemos de nosotros, ¿no? Y claro, esto, una contribución tan importante que, claro, el tío ha ganado el premio Nobel inmediatamente. ¿Y por qué esto? Porque esto, no que sea una buena scientific análisis, es simplemente era lo que servía por mantener la leyenda política que el perpetual economic growth era posible, ¿no? Y vamos, en este periodo 70-80 hemos tenido la lucha entre lo que decía que el perpetual growth es posible, que no hay ningún problema, la única cosa es de hacerlo mejor, más business model, más tecnología, y porque absolute scarcity no es posible. En los Prophet of Doom, que se llamaban despreciadamente los que se piensan que vamos todo mal, que decían cosas bastante reasonable, ¿no? Que no es posible crecer forever dentro de un país, dentro de un planeta que es finito, debemos aprender cómo vivir, son límites. Esto han perdido la guerra, vamos. Y la Posse Legend se ha quedado la leyenda por otros 20 años, hasta que ¿Y cómo se ha quedado la leyenda? Con esta explicación que daba el economista. La economía está cerrada, se produce el dinero, se consume el dinero, va, viene, no hay interacción con el ambiente y no hay una relación entre cuánto es grande el proceso económico y cuánto es grande el proceso ecológico, como si los dos son compatibles o no. Y por eso se puede expandir por siempre. Si lo vamos a ver en términos biofísicos, esto prácticamente era un perpetual, growing perpetual motion machine. Era un moto perpetuo que no solo era perpetuo, ma aumentaba de dimensiones. No se sabe de dónde entraba la materia nueva porque esto estaba cerrado.
Y esto más o menos era la explicación que te daba la narrativa económica. Esto se lo han comido todo, tranquilo, hasta el 2000 y pico, y hasta que ha llegado Greta. Ha llegado Greta y tenemos el mismo problema. Aquí hay límite de cuánto esto puede ir, ¿no? Porque hay un problema esta vez, no es que no tenemos bastante recursos, tenemos demasiado output. ¿Y cómo ha reagido? ¿Y cómo hemos reagido? Los economistas han venido una otra vez diciendo, no hay problema, ahora lo hacemos con la circular economy, que es regenerativa, que puede distinguir entre los procesos técnicos y los procesos biológicos, y puede separar el proceso económico del uso de recursos. Básicamente estamos con un déjà vu. Esto, ¿cómo se llama? A veces vuelven, ¿no? Exactamente como era los años 70. È importante vedere che questo qui è una cosa realmente remarkable, che il concetto di bioeconomia è stato introdotto dagli economisti, il primo è stato nel 1918, esattamente per dire l'opposto, il contrario, no? Che questo Baranov decía, si tú quieres, eso hacía explotación de ecosistemas acuáticos, si tú debes hacer una economía de la pesquería, la primera cosa es cuánto pescado tú puedes sacar. Empezamos de cuánto pescado hay, cuánto pescado puedes sacar, y después hacemos el análisis bioeconómicas, ¿no? Y igualmente después en el 77 George Sturgeon ha hecho toda su teoría de bioeconomics. Así que eso es increíble porque esto semantic appropriation de empezar a usar el concepto de bioeconomía por decir que no hay límite es exactamente el contrario de cómo ha venido, porque el concepto è stato propuesto nel 900, nel 77, por decir que hay límite, ¿no? Hay toda una literatura, lo que se llama entropic economy, la economía entrópica necesita recursos y destruye recursos haciendo garbage, como se llama, waste. Y claro, todo esto completamente desaparecido, no existe. Okay. Ahora rápidamente podemos ir nel explicar por qué esto no es posible, que Technical Innovation y New Business Model no lo pueden hacer. Eso simplemente es una estrategia de decir, vamos a solucionar problemas de sustentabilidad dando más dinero a los bancos, ¿no? Que probablemente son los primeros que han hecho el daño. Vamos, pero esto por decir que estamos en una situación que es puramente ideológica, ¿no? Y vamos, la explicación es tan sencilla. Está en la Estación Espacial Internacional, están 3 personas o 6 personas a bordo, y esto toman cada 3 meses algunas toneladas de input que después sacan de la ventana, la tiran de la ventana, que eso es increíble, ¿no? Y esta es la foto de cuando tiran la basura de la ventana. Y la pregunta es, ¿por qué tiran la basura de la ventana? Que son ineducados, que no podían intentar de reciclar las cosas dentro. Es claro que querían reciclar la cosa dentro. Esto, el tentativo de haber un life support gestionado de los hombres, de la tecnología, es el más antiguo de toda la investigación espacial, ¿no? Y no son capaces de hacer circular economy de 3 personas con toda la tecnología que tenemos. Deja por una ciudad o el planeta entero. ¿Cuál es el problema? Esto se puede entender mirando el metabolismo normal, ¿no? Esto, nosotros comemos primary sources aquí, que sería la carne, los vegetales, y después lo transformamos en secondary flows, carbohidratos y proteínas, y con esto hacemos las cosas. Pero ¿quién nos da estos flujos? Estos flujos vienen de la natura, el waste va a la natura, y estos flujos son fuera de control, no lo controlamos nosotros.
Y la única cosa que controlamos nosotros es cómo transformar la carne en proteínas. Y imaginamos que alguien dice, vamos a solucionar el problema alimentario con la circular alimentación, vamos. Eso no sería tampoco de comerse la caca, más sería de utilizar la proteína para hacer las chuletas. Es una cosa totalmente absurda. Cualquier científico que va a decir una cosa de este tipo lo vería echado inmediatamente da la reunión que se está haciendo. Ma esto es el plan A que tenemos al momento al mundo, todos los gobiernos, la United Nations, todo, por arreglar el problema de la sustentabilidad, que nosotros hacemos cosas que sustituyen el primary sources que vamos usando, ¿no? ¿Cuál es? Esta la hemos mirado antes, esto es la Policy Legend, que nosotros hacemos la energía, el agua y todo lo stock dando nosotros mismos. Mientras, claro, si vamos a ver cuál es la biophysical narrative, el agua, la energía, la comida nos viene de la biosfera, viene y todo el waste, la basura, todo, se la absorbe la biosfera. Nosotros no hacemos nada, ¿no? Podemos hacer un proceso aquí por hacerla menos dañina, pero siempre al final se queda dentro de la biosfera. ¿Y quién es que permite de hacer esto reciclo? Son los fondos ecológicos que van a una velocidad dada. No podemos imaginar que si ponemos 1000 toneladas de nitrógeno dentro del suelo, en 10 minutos te lo da por hacer la producción agrícola, ¿no? Tiene su tiempo, la natura tiene su tiempo. El problema es que no tenemos cuenta que la velocidad que estamos dentro de la tecnosfera es 1000 veces más grande que la velocidad y la densidad que tenemos aquí. Ok, esto acabando la parte un poco introductoria y vamos al grano, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando? ¿Por qué tenemos este problema de inefectividad de análisis de sustentabilidad? Vamos, esto se puede ver tranquilamente aquí. Esto es el Keeling Curve, sería la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Y aquí le podemos poner todas las conferencias, conference o part, que estamos haciendo, la conferencia de París, ahora no sé, la última que está, ¿no? Y cuando se ve esta cosa te viene como una sensación de vergüenza aliena, ¿no? ¿Cómo es posible que nosotros toleramos que los nuestros gobernantes van cada año con 1000 aviones emitiendo dióxido de carbono a hacer esta figura de ridículo que básicamente no sirve para nada? ¿Y cómo se puede explicar esto? Y esto es una cosa interesante. Podemos ver esto, ¿no? Y está claro que esto no ha nada que ver con ciencia. Es interesante, esto tengo un otro video. Esto es diferente. Cada año en Nápoles la gente va pregando porque el sangre de San Gennaro, que es el santo protector de la ciudad, que es seco, diventa líquido, ¿no? Entonces, después que pregan, llega un momento que hemos tenido el acuerdo por disminuir la emisión, ¿no? Es una cosa absurda. A un momento que ahora es un meme que está girando en Estados Unidos que me gusta muchísimo. Climtar es una persona que se cree que pagando tasas al gobierno se cambia el clima. ¿Y cómo los economistas justifican esto? Lo justifican con la idea de tradable permit, ¿no? Ma senza caps. Y que básicamente se puede interpretar como los países que emiten mucho dióxido de carbono continúan a emitir dando dinero a los que no emiten, así que se puede industrializar.
Y si tú no eres un economista, vedi eso, digo, esto es ridículo, ¿quién se lo puede creer? E se lo creen los economistas. ¿Y cómo se lo cree el economista? Per via del Kuznets Curves. ¿Qué dice el Kuznets Curves? Que cuando tú diventas rico, baja las emisiones. ¿Ma come bajan las emisiones? Vamos a ver. Post-industrial countries paran de producir industrial product e producen financial product, deuda. Entonces, generando deuda, se pueden importar cosas producidas en China, entonces reducen las emisiones. Pero claro que esto no sirve para nada por la discusión de las emisiones del mundo. La hemos mirado antes, la Killing Curve continúa subiendo, ¿no? Y la idea es cómo es posible que estamos usando esta narrativa por una cosa tan seria como la sustentabilidad. Y vamos, se puede ir un montón de ejemplos. Por ejemplo, el 90% de todo el certificado son completamente useless. Es interesante el comentario que hace el Guardian. Dice, carbon offset is flawed, but we are in a climate emergency. Dado que estamos en una emergencia, vamos a decir bobada, ¿no? Entonces, estamos ahora usando evidence-based policies, son las políticas que se deciden sobre lo que se sabe, o policy-based evidence, se dicen cosas que sirven por justificar las políticas, porque esto es el problema. Y si vamos a ver la realidad, esto, mira, esto de la otra semana, 2 semanas atrás, ahora en India ha pasado una ley por operar la central a carbón al máximo de la potencia. Y la China continúa. Porque claro, si tú vas en India, en Bangladesh, en Pakistán, en Sudáfrica, todos estos países no tienen electricidad, no tienen bastante electricidad. Es claro que continuamente haber power shortage implica que la economía se hunde y todo esto. Entonces no está claro, hay una completa bifurcación entre lo que se pasa en la realidad y lo de que hablan los modelos, los que hacen los modelos o que hacen el análisis. Esto, si queréis ver una bifurcación, es fantástica. Esta es la Killing Curve que hemos mirado antes. Estos son los escenarios de cómo van las emisiones en Europa. Es claro que esto gráfico es totalmente implausible. No tenemos al momento baterías por hacer útil la electricidad intermitente. Los biofuels es un desastre. Hidrógeno todavía no viene. Ma hay una cosa mucho más importante sobre este gráfico, por lo que hacen modelos, por ejemplo, para mí, que no es posible que esta línea baje monotónicamente. Lo que pasa es que tú haces una inversión por hacer después ahorro, hay un periodo en que tú investe más de lo que ahorra, ¿no? Se llama el payback del periodo. Entonces, estamos hablando que en 20 años estos tíos quieren hacer todo power plant nuevo, todos nuevos fábricas de cemento, de steel, de plástico, todos coches, una nueva manera por hacer fertilizantes que al momento se puede hacer solo con el petróleo. ¿Y cómo lo hace? Sin ninguna emisión. La cosa es que es tan absurda que te das cuenta que aquí hay algo más importante. ¿Y cuál es la cosa más importante? Yo creo que esto es una viñeta de El País, de un periódico español que cuando lo miraba la primera me ha matado, ¿no? Lo siento, amiguitos, las conquistas sociales solo eran concesiones temporáneas. Esto es el problema. La sociedad occidental tiene un estrés emocional tremendo. Entonces, ahora estamos usando la ciencia por 2 cosas distintas. Por generar useful knowledge y por legitimizar social institutions. Nosotros necesitamos saber que los gobernantes saben lo que hacen, ¿no? Entonces los científicos no pueden decir, guys, las conquistas sociales eran solo concesiones temporales. No se puede decir. Y especialmente la economía es las que más ayuda, porque claramente la economía no ve de nada de qué pasa en el ambiente.
así que puede decir lo que le da la gana porque tanto da igual. Esto es un artículo que yo realmente consejo a todos de leer esto. Este es un genio, Steve Rainer, y que dice que, claro, en la sociedad un momento, por ponerse de acuerdo, de hacer una cosa que todos entienden, todos son de acuerdo, y movilita la voluntad popular, se debe agregar su una cosa de que vamos a reducir las emisiones, vamos a decarbonizar, hacemos la economía circular, una cosa que todos son de acuerdo. Y claro que sí hay algunas knowledge claim, algunas narrativas o algunas explicaciones científicas que dicen que esto no es posible, esto viene tratado como conocimiento cómodo, ¿no? Como incómodo, ¿no? Entonces de esto no se habla. Esto es como estamos en esta situación que he mostrado hasta ahora. Estamos en una situación en cui la analisi científica è vergonzosa, no è mala, è mala è demasiado gentil, es una cosa horrorosa y simplemente porque no es culpa de nadie, es un emerging property, la sociedad no quiere por paura, miedo de perder legitimidad, de admitir que hay conocimiento incómodo. Ok, pero esto es un problema porque, no sé, esto es un shock de Apolo 18, ¿no? Cuando el LEM estaba sulla Luna e non poteva decollar, ¿no? Houston, we have a problem. Cuando uno tiene a problem, no debe empezar a decir, no, don't worry, tenemos soluciones, yes, we can. No, si tiene un problema, debe aumentar la posible análisis de lo que se puede hacer, no de hacer lo que ya se sabe, porque si lo ya que se sabe no funciona, es perfectamente inútil continuar a hacer más de lo mismo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el problema? Que he llegado el momento de abandonar el Cartesian Dream, que nosotros lo podemos hacer todo con la tecnología, el business model y toda la otra fantasía, y empezar a ver que todos los modelos son malos porque ven cosas, pero no ven otras, pero algunos son útiles, ¿ok? Y cómo se puede ver esta cosa, ¿no? Vamos, es un ejemplo de complejidad de la mismo evento que se puede ver a diferentes escalas, ¿no? Por ejemplo, hay una persona que está muriendo. ¿Por qué se muere? Porque no tiene oxígeno en el brain, ¿no? ¿Y qué debemos hacer? Lo ponemos un ventilador. Y un otro, ¿por qué está muriendo? Porque tiene COVID. Debemos hacer un treatment. ¿Y por qué está muriendo tanta gente? Porque la política de vaccinación, de epidemiología, no ha ido bien. ¿Y por qué los hombres mueren? Porque los hombres deben morir, ¿no? Esas son 4 explicaciones que son todas perfectamente válidas. Pero claro, dependiendo en el contexto en que le vamos a usar, esa generación puede ser completamente inútil, ¿no? Si tú le dices, no hay no hay oxígeno en el cerebro a un epidemiólogo, esto no es una explicación que le sirve, ¿no? Pero si vamos cambiando los storytellers con diferentes narrativas, tú vas a ver que esa narrativa le va bien explicación por un doctor, uno por uno que está haciendo investigación, uno que es un epidemiólogo y uno que es un filósofo, que los hombres deben morir, ¿no? ¿Y cuál es el mensaje aquí? Que las explicaciones científicas no son o completamente justa o completamente equivocada. Dipende de la rilevanza de la narrativa en el contexto, en el goal. ¿Y cuál es el problema? Que cuando tú usas una narrativa, tu usa un'ontology, una rappresentazione del mondo che è differente da un'altra. Por ejemplo, así que una ontología es una box, ¿cómo se llama? Una caja epistemológica, ¿no? Una ontología son set de conceptos y categorías que se usan por estudiar lo que pasa en el mundo. Ok, los que hacen investigación farmacéutica usan un cierto número de palabras, conceptos,
differente da los que usan los doctores en el emergency room, de los epidemiologists y de los filósofos, ¿no? Cada uno por explicar, dar knowledge claim al interno de su campo de expertise, tiene un diferente mundo que, con una descripción que es diferente. Claro que podemos haber unos scientific rigor al interno de estas cajas, pero no puede usar la expertise de un farmacéutico de research por ver si el filósofo está diciendo bobadas o el filósofo no puede decir que el epidemiólogo está diciendo bobadas, ¿no? Da dentro el epistemological box no se puede definir la calidad o si tu ontología es útil. Entonces, el problema ¿cuál es? Que nosotros podemos hacer scientific evidence solo dentro de la caja epistémica. Entonces, cuando se llega a una justificación, que es una explicación que se usa por dar una estructuración del problema, que es lo que te necesita por haber una solución, tú no sabes si la solución es relevante por el problema o no, porque depende, es relevante dentro de esta caja epistémica. Pero si uno necesita una otra caja epistémica, esa solución no puede ser buena. Por ejemplo, hacer tradable permit puede ser que dentro de la caja epistémica de los economistas neoclásicos bajan las emisiones, aquí en este planeta no. Y entonces, ¿cuál es la discusión aquí? Vamos a ver, si está el economic narrative, que la economía ve solo cosas que se pasan dentro el sistema, porque hay precios, hay demanda, supply, la economía, no, con la ontología de la economía, no se puede ver qué se pasa en el ecosistema. Y si tú usas este tipo de ontology, que es más rica, puede ver cosas que con esta ontología no puede ver. Entonces, claro que le dan un premio Nobel al tío que dice que no tenemos problema, no necesitamos recursos, porque está usando una ontología en que los recursos naturales no entran. Claro, el economista no puede ver los societal fund and flows, ecological flow and fund, el hecho que los flujos son reciclados de la biosfera y claro, como uno que hace esta análisis puramente biofísica no puede ver que hay effective interaction entre las prácticas sociales. Entonces, la idea es que cada vez que uno usa una ontología, ves cosas y no ves la otra. ¿Qué se pasa, como se está pasando ahora, cuando estamos usando ontologies, todas las que usamos ahora, no son buenas por explicar lo que está pasando o por permitir de haber una framing del sustainability problem que todos nos podemos, somos contentos de adoptar por tomar decisiones. Es lo que he contado hasta ahora. La ciencia va en crisis, porque la ciencia, en vez de dar knowledge útil, empieza a ayudar a la sociedad a mantener la credibilidad de las instituciones, que no necesariamente es útil por solucionar problemas. Y al momento, yo lo siento porque se entiendo bien aquí en la audience, la mayoría son economistas, pero veramente en este momento la economía está realmente intoxicando la discusión con toda una serie de policy led, cosas totalmente absurdas que no permiten de entender bien los problemas y las posibles soluciones. ¿Qué se va? Vamos a ver, casi acabado, post-normal science, como tenemos una esfera política que, dependiendo de lo que hacemos, tenemos concern de qué queremos hacer, y además tenemos un proceso político que estabiliza las prioridades entre los concern, ¿no? Aquí hay que, ¿cómo se dice? Preocupaciones. Concern en castellano. ¿No? Preocupaciones.
Sí, preocupaciones, ¿no? Y claro, en la esfera científica una otra discusión, aquí hay representación que son útiles y después los expertos te dicen, esta representación es útil y relevante por informarte sobre cómo hacer las cosas, ¿no? Y claro, en la parte izquierda aquí tenemos una cosa más de feeling, ¿no? Cuáles son las cosas que nos importan y, y aquí son una cosa más de rational, ¿no? De racionalidad y cuáles son los modelos que son buenos y que se pueden usar. Claro que cuando vamos a hacer un framing de cuál es, cómo se puede gestionar el problema, nunca es una cosa solamente científica o nunca una cosa solamente política. Es siempre cuáles son las explicaciones que vienen de la ciencia que son relevantes por las preocupaciones que tenemos. ¿No? Y claro que esto es una nueva, especialmente ahora con la sustentabilidad, es una nueva dimensión por la ciencia que no sabemos cómo hacerlo, vamos, porque ahora especialmente los políticos, cuando hay un montón de incertidumbre, no quieren tomarse responsabilidad y te dicen no lo hacemos porque los científicos nos dicen que es la cosa mejor de hacer. Pero además dan dinero a los científicos porque le digan lo que ellos quieren oír. ¿Entiendes? Así que el sistema diventa corrupto. ¿Y cómo se puede ver? Por mejorar las calidades de este proceso. Uno, evitar la hegemonización, que se hace una discusión de las preocupaciones que es solamente de los poderosos, ¿no? Hay las preocupaciones, hay un montón de preocupaciones de los pobres, ¿no? Por ejemplo, el climate change, no me recuerdo, me parece que el 40% de la población mundial nunca ha oído de qué es climate change, ¿no? Así que nosotros tenemos preocupaciones que no necesariamente son las preocupaciones que tiene la gente que está en Siria luego que le han bombardado después con el earthquake, ¿no? Con terremoto. Y después tiene que el proceso de prioridad, de dar prioridad a las preocupaciones puede ser injusto. Entonces es importante de haber una deliberación, de ser seguro que de todas las preocupaciones que tenemos en la sociedad, cuando se hace la prioridad, se hace una cosa que sea justa y no que el poder da importancia solo a las preocupaciones de los más poderosos. Aquí, claro, en el caso de los científicos, se debe responsabilidad porque hagan análisis que son buenas, porque realmente la hemos mirado antes, tenemos análisis que son realmente embarazantes, como se dice. No te puede creer que hay gente que ha tomado un PhD y toma un salario por decir cosas que dicen, ¿no? Y el problema más grande aquí con los expertos de elegir cuáles son las explicaciones científicas que son útiles por dar decisiones es que hay un montón de incertidumbre y la única manera por disminuir este problema es con la reflexibilidad, de ser más humilde, de pensarlo bien, de discutirlo con los otros, y no porque tú eres profesor y tú es seguro que ha hecho el modelo y esto es cierto, ¿no? Y, y al final, al momento de framing the problem, el problema más grande, gordo que puede haber, es lo que se llama hypocognition. Estamos haciendo un análisis del problema que falta de muchas cosas que serían importantes de considerar, ¿no? Y en esto que es un poco de post-normal science, no es tanto importante el rigor del análisis científico cuanto la calidad del proceso de governance de haber integrado estas dos, ¿no? Las que vienen de la derecha y que vienen de la izquierda. Acabamos con el post-normal science, ¿no? Y esto de Silvio Funtovic, Jerry Ravez, y
Quando è che stiamo in postgraduate science y quando stiamo in una situazione tranquilla, hacer un ponte, una strada, una cosa, y los científicos te necesitan por hacer la mejor solución. Esto todo tranquilo. Cuando estamos en una situación más delicada, te deben hacer una cirugía muy delicada, tú puedes morir o no morir, ¿no? Y claro que los científicos no pueden decidir da solo, ¿no? Debe hablar con el cliente cuáles son las preocupaciones que tiene o no, por hacer una decisión difícil. Cuando empezamos a hacer una situación en cui hay un montón de responsabilidad, se puede pasar cualquier cosa, y un montón de incertidumbre, ups, y es claro que cambiamos el tipo de uso de ciencia, ¿no? Los hechos no son seguros, hay valores diferentes, las consecuencias de la decisión muy, muy importante, se debe decidir de toda manera, entonces vamos en una situación en cui los que es importante es que sabemos la nuestra identidad, cuál cosa queremos, eso es lo que llaman tragedy of change, la tragedia del cambiamiento, que queremos perder en cambio de poder mantener otras cosas, ¿no? Aquí se deben tomar decisiones que implican rediscutir tu propia identidad. Entonces, esto no se puede hacer con la ciencia normal, que yo he estudiado un montón de libros y te digo a ti cómo tú debes cambiar tu identidad. No, esto no es posible. Esto debe venir de como una coproduction y deliberation sobre lo que se debe hacer. Últimos dos slides. Uno, hay una dimensión moral. Es difícil de convencer a una persona que tiene un salario por no entender, ¿no? Y esto básicamente es cuando se habla a los políticos o los científicos y tú le dices esto no funciona y esto no lo entiende, ¿no? Si el suo salario, la nómina depende per non intenderlo, non lo entiende, no matter what. El segundo es qué cosa deberían hacer los científicos. ¿Qué deben hacer los científicos? Decir al emperador que tiene fantásticas, ¿cómo se llama? Invisible ropa o le deben decir que no va. Eso me gusta, esta quota de Taleb, che se tu vedi una frode e non lo dice che è una frode, tu eres una frode. E al momento io creo, io realmente sono muy, 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 come si dice, non contento de mi collega científico porque vedo cosas que realmente no se pueden justificar. En su servicio de análisis hay una calidad del análisis que es realmente abajo de cualquier nivel de calidad y yo no creo que eso sea aceptable, que todavía estamos hablando de zero emission o de circular economy o de otras cosas que siempre policy legend. Yo creo que ho acabado, ¿no? Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Mario. Muy amable por... No, no, yo creo que suficientes reflexiones, de verdad que agradecidos con todas estas visiones, digamos, que claramente son fundamentales en estos tiempos. Entonces, yo antes de dar, digamos, palabra a querida Valentina, algunas pequeñas palabras justamente para los estudiantes que están aquí de economía, aunque aquí hay de todo, efectivamente, pero principalmente también hay estudiantes de economía. Es justamente eso, ¿no? La reflexión que tú haces, que muchas veces se enseña muy bien a responder preguntas, muy bien, pero las preguntas cambiaron, ¿no? Entonces a veces terminamos resolviendo preguntas que cuando salimos ya no están. Y las preguntas actuales asociadas a la crisis ambiental son preguntas más complejas y finalmente las visiones disciplinarias, principalmente de la economía, se quedan cortas, ¿no? Entonces, como tratar de responder algo complejo con una respuesta disciplinar, con unas gafas disciplinarias desde la economía. Entonces, esa es como también la reflexión importante
no solamente sobre el punto ambiental, sino también desde la misma economía, ¿no? Realmente de tanto la economía de alguna u otra forma contribuye, digamos, a inercialmente seguir dando respuestas, digamos, que no solucionan temas estructurales, sino que nos mantienen en una coyuntura de apagar incendios que de alguna forma, más allá de cambiar de rumbo, nos están llevando a caminar más lento, pero igual al abismo un poco, ¿no? Es una reflexión de un poco lo que las que también planteas tú sobre el tema justamente también de que tanto la ciencia de alguna forma está parada en un paradigma que le impide justamente ser crítica a sí misma cuando finalmente responde a una ontología, ¿sí? Y hablo justamente de la teoría económica, de que tú bien hacías, ¿no? Que es incapaz justamente de verse y de tener una visión crítica de sí misma por la misma ontología a la cual está respondiendo. Entonces, listo, yo creo que con eso comencemos una buena discusión. Muchas gracias, Mario, por todas las reflexiones. Entonces, vamos a hacer unos comentarios, primero por la profesora Catherine Farrell, que ya hice la presentación, luego por Valentina Garzón, la líder del semillero del Grupo de Investigación de Economía, Ambiente y Desarrollo, y luego volveremos a hacer unas reflexiones por parte mía, tratar un feedback, y bueno, comencemos entonces la charla. Gracias, Mario. Pues, Kate, quieras. Listo, sí. Gracias, Mario. Gracias, Alexander. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, listo. Entonces sigo con este micro. Pues tengo unas diapositivas. Voy a compartir pantalla aquí. Vamos a ver si nos funciona bien. En la presentación. ¿Sí lo pueden ver bien? Sí, Kate, perfecto. Está la presentación propia, ¿sí? Sí. Ok, entonces voy a pegar la cámara para simplificar el mundo acá. Y así, pues antes de arrancar, voy a decirles que uno de los grandes cumplidos que he recibido en mi vida fui de un colega de Mario y yo, que se llama Giuseppe Mundo. Y Giuseppe Mundo una vez me dijo que la gran diferencia entre Mario y yo es nuestros estilos de presentar lo que sabemos, pero nuestras posiciones son bastante parecidas. Y pues para mí fue un gran cumplido. Y pues le menciono eso en el contexto de lo que voy a decir, porque mis comentarios son como un complemento a lo de Mario más de cualquier otra cosa. Así, el primero es justamente como Mario les ha presentado estas recomendaciones. Estos son dos matrices, no los voy a profundizar en ese momento, justamente buscando a dar ese tipo de consejos a científicos y a tomadores de decisiones respecto a cómo navegar las condiciones en que se encuentran en esos entornos de ciencia postnormal. Y eso se desarrolló originalmente en 2007 con unos colegas de Joint Research Center y después se presenta en ese artículo citado. También tengo un poquito de referente a esa línea de tiempo y pues podemos decir, y eso es una de las distinciones en la manera de presentar, yo lo veo como un proceso de economía política muy particular, muy establecida. Debería mencionar que Rachel Carson publicó su libro antes de todos los chicos citados en la diapositiva de Mario, a pesar de que ella fue la última. Y aquí tenemos lo que estaba mencionando Mario, la documentación de la catástrofe. Y empezamos a ver una respuesta a eso, un intento de acomodar esas observaciones y el primer acuerdo de 87. Después miremos en el mundo de la economía política global un intento de responder, de reaccionar y mejorar los sistemas. Y a ver que básicamente eso va a estar imposible sin cambios radicales en la naturaleza de las estructuras. Se pasa a la apropiación del discurso y su conversión en un discurso que Mario menciona como una leyenda. Y aquí tenemos el discurso de economía circular como un tema principal en Davos en 2020 y también en Davos de 2022.
El otro que quiero mencionar es que es un escándalo que sigue teniendo inclusive colegas nuestros discusiones sobre si es una buena idea dar un valor monetario al medio ambiente o no. Eso es un discurso de 30 años y es un acto puramente teatral y me parece muy triste que siga existiendo eso y más en una universidad de renombre como la de Oxford. Yo estoy muy de acuerdo con la observación de Mario que hay una inestabilidad ontológica que apoya la elección de un narrativo obviamente inadecuado. Pero me queda la pregunta, ¿sé efectivamente que es una inestabilidad ontológica como fenómeno ahistórico de periodos de procesos radicales de transición, como ha argumentado Mario en el artículo, o sea que puede explicarse mejor como un fenómeno histórico? Y eso lo postulo yo en unos textos citados acá, que es una transposición incompleta de principios de la historia europea atrás de la ciencia moderna y sus tecnologías, que está asociada con una infantilización y romantización de conocimientos no europeos, no eurocendentes. Me imagino que probablemente es una combinación. Así lo que ve en el texto de Mario y también en el discurso más general es que tenemos un problema de intentar cuadrar el círculo, como dice uno. Y pues podemos imaginar que hay una estructura agrícola de cultivo, circular, de dar y recibir de la tierra. Y también hay la estructura mecanista de una fábrica. Pero simplemente poner círculo a esta fábrica no va a resolver los problemas. Y es un poquito como las llantas en un Hilux. Pues tenemos las llantas, pero no se hace que se funcione en el mundo del barro. Solo se embara y eventualmente sigue funcionando y funcionando hasta que se quema la llanta. Y para mí entonces la pregunta es cómo vamos a llegar a tener estas ecologías productivas a una escala adecuada que siguen con el funcionamiento biológico. Y pues tocando otro lado mi crítica del texto de Mario, pero espero que vamos a poder hablar un poquito, es esa pregunta de la distinción entre límites y procesos. Pues si regresamos a los textos originales de Judith Rosen, podemos ver que su discurso de bioeconomía sí ha arrancado en los 70s, donde está hablando del superorganismo de las comunidades campesinas, viviendo en pueblos organizados por el cultivo. Y aquí tenemos una distinción importante que, tocando un poquito la manera en que se presenta Mario en el texto, entre los límites y el proceso, el destino, el camino, o los 10,000 cosas y el camino. Y eso nos obliga a pensar un poquito distinto sobre la importancia de situar esta ruptura ontológica dentro de un marco analítico histórico, que es un fenómeno que tiene esa característica histórica. Es importante ajustar nuestra atención a procesos de economía política, no solo al comportamiento del sistema cuando se acerca a los límites. Podemos hablar de eso también en términos de la matemática, pero eso sería para otro momento. Pues así que podemos observar que la física de la vida y la física de las máquinas son distintos. Y eso yo veo como uno de los problemas fundamentales del colapso ecológico actual y también socioecológico actual y de la incapacidad del discurso de economía circular de atenderlo. Y eso siendo que sistemas vivos tienen que estar activamente abiertos para seguir vivos. Eso significa que dependen de la configuración de relaciones dinámicas. Y ese flujo constante es necesario para mantener su integridad. Esos son principios de la física básica, no son para dialogar, son las observaciones básicas de dinámicas vivos. Y así tenemos el problema que la maquinaria de la industrialización nos permite saltar el tiempo y reconfigurar nuestras relaciones con estos sistemas a través de insumos enormes de energía que nos permite convertir aire en amoníaco.
Y eso forma una base fundamental para la industria agrícola moderna. Así que los procesos biológicos que generan la vida y mantengan la vida se han convertido en procesos industriales que tienen una temporalidad y un marcha de movimiento completamente distinto, lo que forma un componente fundamental del problema de proceso en que estamos. Pero hay enormes intereses políticos y económicos en no cambiar esta base metabólica. Eso nos lleva nuevamente a la importancia de tener este discurso situado dentro de su historicidad y su historicidad de la colonización europea de las Américas, de África y de la India y de Oceanía, y también de la colonización del narrativo de economía política moderna a través de la cultura y la cosmología eurodescendiente. ¿Por qué es tan difícil hacer ese cambio si estamos de acuerdo en que es necesario? Pues porque seres humanos somos seres sociales y dependemos de instituciones para la estructuración de nuestro conocimiento, comprensión y actuar diario. Y instituciones son cosas muy raras, que ellos tienen una característica de ser parte del ambiente, pero también producto de las decisiones y las acciones humanas. Son fundamentales para nuestra vida, pero forman parte de nuestro entorno y un producto de nuestras actividades. Así las instituciones nos tienen atrapados dentro de un circuito de autorreproducción de nuestra propia perspectiva y actuar. Y no es tan fácil cambiar instituciones, que también tenemos que cambiar el chip y también tenemos que cambiar el actuar. Pues problemas malvados son institucionalizados y yo dije que están institucionalizados dentro de la historia eurodescendiente de construcción del conocimiento. Lo clave aquí es que son politizados y intractables. Eso nos lleva al discurso de ciencia postnormal que ha tocado Mario, que nos da con esa contradicción performativa que estamos construyendo a través de la ciencia del entorno, dentro de lo cual estamos tomando decisiones informados por referencia a ese entorno, que estamos mirando con lo que estamos intentando mirar. Tenemos en este contexto un reto imposible de convertir, como he desarrollado el metáfora con un colega, un avión industrial durante el vuelo en una bandeja de pájaros. Pues no es suficiente simplemente bajar o desarrollar alternativas para el carbono. Tenemos que cambiar todas las estructuras y dinámicas de la vida humana. La escala humana, la escala de los seres vivos, no es consistente con las estructuras y dinámicas que tenemos hoy en día, ni a nivel de energía, de consumo, y tampoco a nivel de socialización. Tenemos que enfrentar esas preguntas. ¿Cómo se puede reestructurar el capitalismo o cómo se puede manejar otros sistemas? También tenemos que manejar, y eso recibe muy poca atención, cómo se daría. Eso es, yo dijera, una de las razones por qué la economía circular tiene tanta atención, porque propone una solución. Pero tenemos una herramienta para resolver ese problema. Y con eso voy cerrando, que somos constructores de nichos. Y si cuando se hace bien, se puede generar cosas muy bonitas, como ese quebrada allá en Utah. Y cuando se hace mal, se puede generar desastres ecológicos. Pues el ser humano construye nichos en gran parte a través del control del fuego. Y se ha generado una enorme cantidad de problemas. Así estamos enfrentando, y con eso voy a cerrar. Ay, perdone que eso tiene parte de abajo incorrecta, lo aumento. Tenemos un desafío ético y epistemológico, donde las experiencias históricas reificadas en instituciones están influyendo cómo estamos mirando el mismo problema que estamos intentando resolver.
Y en esos modos de problematización estamos experimentando esta configuración propia de la estructura del problema. Pues eso da forma a cómo vamos a contribuir a la creación del futuro. Y así quiero cerrar con esto, que es una cita que me encanta, que es un diálogo entre Michel Foucault y Immanuel Kant, sobre cómo vamos a resolver eso. Y lo que, cerrando con eso, llego también a esa pregunta ética que Mario está hablando de eso en términos de moral, un ethos filosófico apropiado para la ontología crítica de nosotros mismos. Y así que tenemos que jalar a nosotros y nuestras acciones dentro del mismo ontología que estamos mirando cuando estamos trabajando esas preguntas del manejo de los retos del antropoceno. Y así con eso quiero jalarme a... Voy a saltar una parte y les voy a traer a la diapositiva original que tuvimos. Ahora tengo que encontrarlo así. Que si miramos a esa misma línea de tiempo que teníamos al inicio de mi pequeña intervención, podemos imaginar que 2023 se conforma justamente por ustedes, por la economía plural alternativa que forma parte de esta red de Rethinking Economics, que se formó por parte de estudiantes de economía en 2007, cuando los profes no podrían dar respuestas coherentes sobre qué estaba pasando con el colapso económico. Muchas gracias por su atención y perdone por el error con los pies de página. Listo, no, muchísimas gracias, Kate. Un muy buen complemento, digamos, que a la discusión a partir del artículo de Mario. Y bueno, ahí un poco va generando mucho más ideas para todos los que nos acompañan para ir haciendo reflexiones adicionales. Bueno, ahora vamos a dar voz a Valentina Garzón, que es estudiante de Economía de la Universidad Nacional, lo que la presenté. Y también, bueno, es parte, digamos, autora del libro que les comentó, de un capítulo asociado a ese tema de bioeconomía en la reflexión crítica para Colombia. Y bueno, después vamos a hacer una charla adicional, y repito, pues insistiendo un poco de la importancia de llevar estas charlas, digamos, justamente a principalmente estudiantes de economía, para tratar, digamos, de reconsiderar y justamente posibilitar visiones, digamos, yo lo llamarlo, creativas, digamos, a otras formas de construir y crear. Entonces, también muchas gracias a Valentina por estar acá y, bueno, por tener justamente esa importancia de los estudiantes también de pregrado en sus reflexiones críticas sobre esto. Entonces, te doy la voz, Valentina, gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, un saludo a todas, a todos. Principalmente agradecer por el espacio al profesor Alexander, a profesor Mario y la profesora Kate, a todos los asistentes y además pues a mis compañeros del grupo de Economía, Ambiente y Alternativas al Desarrollo. Me parece que es un espacio bastante importante y que es muy fructífero. Bueno. Creo que, digamos, en el marco de este espacio nos preguntamos entonces acerca del concepto de bioeconomía y un poco lo que se plantea es reflexiones críticas acerca del concepto y es empezar entonces a preguntarnos qué es lo que tenemos entendido por bioeconomía hasta este momento. Bien lo dice en su paper el profesor Mario que bioeconomía se ha entendido de distintas maneras, digamos que ha tomado dominancia algunos conceptos que van más relacionados hacia la tecnología en función de la bioeconomía y además de esta bioeconomía como una visión de una economía circular que, como vemos a lo largo del paper, digamos que es controversiada y refutada en tanto puede llegar a violar o viola las leyes de la termodinámica y, digamos, vemos que la economía en general se liga a un proceso bastante entrópico. Entonces, aquí lo que nos preguntamos es por qué, digamos, se torna este concepto de bioeconomía hacia estos, digamos, conceptos más relacionados como a, digamos,
esta parte de equilibrio, de mantener eh, como estas diferentes narrativas. Y una parte de esto es también porque hemos visto que la economía en un principio plantea o ha tenido como fines el crecimiento económico. Y mucho de eso también entre las narrativas digamos, querer adoptar las cosas que no están funcionando, todas estas inquietudes, la teoría se ha encargado de adoptar narrativas para, digamos, poder presentarse como una opción mucho más sostenible. Entonces, si hemos estado hablando del crecimiento económico, pasamos a hablar del crecimiento económico verde o empezamos a hablar de dar el crecimiento económico pero sostenible. Digamos que la tecnología en términos de bioeconomía se plantea como un equilibrio entre el crecimiento económico y la sostenibilidad, lo que sigue atendiendo, digamos, como a estas lógicas de la función de producción y de seguir manteniendo, digamos, este sistema que se preocupa más que todo por la acumulación de capital. Un poco de esto lo que me quiero referir es al concepto de bioeconomía que tenemos ahorita y es como, por lo menos en Colombia, lo planteamos como economía que gestione eficiente y sosteniblemente la biodiversidad y la biomasa para generar nuevos productos y procesos de valor agregado basados en el conocimiento y la innovación. Y vemos entonces que es un concepto que sigue ligado, digamos, a una teoría dominante, a una economía dominante, en cuanto sigue, digamos, privilegiando estos conceptos o esta narrativa ligada hacia el crecimiento económico como fin único. Entonces, bueno, aquí lo que hay que preguntarnos es cuál es el verdadero concepto de bioeconomía que estábamos buscando. ¿Es este el que atiende a nuestras necesidades? ¿Es este el que atiende a las necesidades de las sociedades modernas? Un poco de esto también empiezo a introducir un poco de spoiler y es que en los próximos meses saldrá un libro que estará hablando acerca de estos temas de bioeconomía y tengo autorizado, digamos, a hacer un poco de adelantos acerca de este libro. Este libro nos plantea cosas supremamente interesantes como la bioeconomía como cuidado de la biosfera o como, digamos, el cuidado de la vida y la vida entendida en todas sus formas, porque digamos que desde la economía tradicional o la economía dominante, eh, vemos la vida como netamente humana y tenemos entonces esta relación con los servicios ecosistémicos en donde seguimos materializando y seguimos poniendo en el centro una visión utilitarista y extractivista donde no hay una reciprocidad, donde no, digamos, reparamos, donde no medimos el impacto, sino que todo está dado en términos pues digamos, monetarios, en términos de la utilidad o en términos de este bienestar que nos plantea eh, la economía tradicional también, que dado, aquí vuelvo otra vez un poco a lo que plantea el profesor Mario, y dado la ontología, digamos, la ontología entendiéndolo como este espacio científico, antes de lo científico, se liga mucho, digamos, a estos paradigmas que, como lo vemos en este paper, también están obsoletos e impiden que los conceptos, digamos, que vienen a ser innovadores y que vienen a dar soluciones a los verdaderos problemas que tenemos, respondan en realidad, porque vemos, por ejemplo, como un concepto como la bioeconomía termina eh, tornándose otra vez hacia estas lógicas pues, de producción y de acumulación. Entonces, pues sí, digamos que es un poco empezar a mirar hacia el cuidado de la vida y algo que me parece súper importante es que la bioeconomía, en principio, un poco también de lo que habla este libro, del que les cuento, es como la bioeconomía debe en principio atender a ciencias de la complejidad, entender que las relaciones entre la economía y el ambiente, entre la economía y los ecosistemas, son mucho más complejas que una relación extractivista o una relación en lógicas de insumos para la producción. Eh, en esto, entonces, debemos empezar a pensarnos una economía mucho más plural, en la que consideremos, digamos, elementos como la economía ecológica o la ecología política que han sido ignorados sistemáticamente a través de los años por la teoría y obviamente por la práctica. Entonces, creo que esa es un poco como mis reflexiones. Una de las cosas, digamos, que para mí es más importante es que eh, poniéndolo en términos de la economía y cómo lo ve, cómo ve, digamos, la naturaleza o los servicios ecosistémicos,
creo que es fundamental empezar a entender que la economía debe estar al servicio de la vida y no la vida en servicio a la economía. Y esto, digamos que es fundamental también darlo en cuanto a los cambios de paradigma. Y una de las dudas que más me surge, yo siento que esta duda pues no pretendo que sea respondida en este espacio porque estamos aquí lo que estamos planteando básicamente es que tenemos algo y debemos transicionar hacia otra cosa, que es lo que hemos deseado o esperado. Y digamos que esa transición no es fácil y no quiero ser desalentadora, digamos, con esta afirmación, sino más bien poner en contexto de que es un reto hacer esa transición que, digamos, queremos analizar escenarios más complejos, pero que pasar de este punto a este otro no es un proceso fácil y que debe darse, eh, digamos, con una comunidad científica convencida de ello, digamos, con creadores de políticas que estén convencidos de la utilidad de estos cambios y de estas transiciones, pero en el marco también de esta transición es pensarnos entonces, y es una pregunta que surge, ¿cómo dar estos cambios de paradigma entonces para que la teoría sea útil a la práctica y sea útil a los problemas y, digamos, las necesidades actuales que tenemos? ¿Cómo empezar a cambiar estos paradigmas, cómo dar estos cambios de paradigmas, cómo empezar a generar esta transición en pro de que empecemos a pensarnos una economía para la vida y que empecemos a tener en cuenta en ella el cuidado de la biosfera, el cuidado del bios, que es la vida en todas sus formas, y además, digamos, considerando los límites planetarios. Creo que eso sería más o menos como mis comentarios, mi duda principal y pues ya, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Valentina. Creo que una muy buena reflexión de síntesis, de verdad que perfecto, digamos, para generar una reflexión conjunta entre todos. Dijiste, digamos, temas muy como claves sobre el tema de cómo tener un tema de economía después de la vida, que básicamente, y cómo hacer esta transición, ¿no? Que básicamente es una de las cosas que también se discuten y que se ponen sobre la mesa sobre el tema de que posiblemente esa transición, de la forma como se viene haciendo, realmente no es la mejor, ¿no? O sea, es como decir, bueno, ¿cómo podemos hacer otra transición, digamos, de una visión mucho más compleja? Y por eso un poco lo que decía Valentina, ahí vino el libro que próximamente deberías publicarlo en la Feria del Libro, vamos a comunicarles a todos en el lanzamiento, donde se incluyen, digamos, temas asociados a pensamiento ambiental latinoamericano, complejidad, y un poco también lo decía Valentina, cosmovisiones del sur también, digamos, también, porque eso que decía Mario, las ontologías por el lado de América Latina, particularmente por Colombia también hay otras ontologías, digamos, asociadas a lo afrodescendiente, lo campesino, lo indígena, que claramente tienen otras visiones y otras relaciones con los territorios, que aportarían justamente esa discusión, donde justamente hay una visión mucho más cercana a la naturaleza y la economía, básicamente, como decía muy bien Valentina, es la que de alguna forma está determinando, ¿no? O sea, la economía se adapta a esa visión mucho más compleja y no al revés. Entonces, no, muchas gracias, Valentina, por las reflexiones, de verdad que muy acertadas. Yo invitaría entonces a Mario, no sé, y bueno, primero al público en general, bueno, yo creo que, ¿cómo nos queda de tiempo? Nos quedan 30 minutos, vale. Voy a decirle al resto de personas asistentes si tienen preguntas adicionales. Y si no, entonces le daríamos espacio un poco a Mario para que nos comente a partir de las réplicas. No sé, doy espacio para los que están participando, si quieren levantar la mano, preguntar, y si no pueden escribir. Aquí Jenny alzó la mano. Perfecto, Jenny. Jenny, listos. Hola, ¿me escuchan? Bueno, sí, perfecto. Ah, listo. La pregunta es para Mario. Quisiera saber si existe en la actualidad alguna actividad económica que vaya en torno a la bioeconomía. No, disculpa, Jenny, no te entiendo. ¿Qué quiere decir con esto? Es decir, si actualmente existe, bueno, o modelos organizacionales o modelos de gestión o alguna actividad económica que sí que esté implementando la bioeconomía como tal. Mira, esto es muy difícil
porque no hay ninguna definición de qué es la bioeconomía, ¿no? Ahora hay un proyecto dentro del Joint Research Center de la Comisión que están usando el modelo analítico que hemos desarrollado nosotros por ver la potencialidad de la bioeconomía. Entonces hemos ido 3 días a hacer un workshop ahí y le hemos pedido, ¿ma qué es la bioeconomía? ¿Tú puedes definir qué es la bioeconomía? Entonces dice, sí, son todas las actividades económicas que se basan sobre transformaciones biológicas, ¿no? Si tú sacas la parte de biorefinería, de nanotecnología, que es un poco de no legenda este propio, que no hay mucha actividad económica, vamos, con biorefinerías. Y el resto básicamente se trataría de agricultura, economía, utilizar la biomasa por hacer. Y le hemos dicho, vamos a ver le attività que están sobre la estadística de la Eurostat, ¿no? Y todos los sectores, subsectores incluidos en la bioeconomía, son claros los que tienen el más bajo empleo, están perdiendo más empleo, son los que tienen el más bajo retorno sobre la inversión, los que costan más de inversión per trabajo creado. Claro, la tragedia que tenemos de la agricultura, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿por qué te piensas que si vai poniendo más dinero en los sectores que son los que menos performan en la economía, eso debería ir bien? Hay un libro que ha salido ahora si quiero te lo vas a encontrar, de la agencia de environmental, agencia alemana, porque en Alemania han puesto más dinero dentro de eso de la bioeconomía, pero en realidad no se pasa nada, ¿me entiendes? Esto es una cosa inventada, no hay una cosa como en bioeconomía. Y la discusión es de dar más, ho hecho el review de un paper sobre esto, el único resultado es que están dando un montón de dinero a los que hacen biotecnologías, pero de resultados prácticos, nada, porque la agricultura no va, la agricultura es el sector en Europa donde hay el más bajo retorno sobre la inversión, donde el empleo se continúa bajando, los campesinos se van como los pandas, ¿no? Son en vía de extinción. La media de los campesinos europeos tiene como 60 años. Se están yendo, ¿no? ¿Cómo se llama? El ministro de la Comisión Europea de la Agricultura empieza su charla diciendo, durante esta charla 40 granjas se van fuera del mercado, ¿no? Esto es como estamos, ¿no? La idea que poniendo más dinero dentro de la agricultura va a la mejor, no tiene ningún sentido. Hay otras cosas que usando conversiones biológicas, esto hace un boost a la economía, es una cosa que no tiene ningún sentido. La biomasa tiene una densidad de producción que es 1000 veces más baja de cualquier otro flujo que nosotros utilizamos, porque la biomasa es per hectárea y deja por hora. Si tú vas en una preindustrial orgánica, se produce como algunos kilos por hora de trabajo, ¿no? Y si tú tienes ahí external input agriculture con tractores y todo, tú haces 700, 800 kilos por hora de trabajo. No, hay como una completa diferencia entre la densidad y la productividad del trabajo per hectárea natural de la bioeconomía en la que hacemos nosotros usando energía fósil y tecnología. Así que esta idea que haciendo más transformación biológica la economía va más rápido, no se entiende a qué le ha ocurrido porque no hay ninguna aplicación práctica de esto. Es fantasía. No sé si os he contestado. Comunque Sí, sí.
Mira, ahora sí, mientras que vosotros habláis, van a encontrar el libro, porque es open source, è stato hecho. Yo he hecho un artículo ahí, un chapter. Y todo esto es una bobada, no hay nada. Y los alemanes que siempre ponen dinero, porque tienen más dinero de los otros, los que han hecho más inversión en bioeconomía, y básicamente no se ha pasado nada. Mario, es decir que digamos que la agroecología tampoco solucionaría el problema. Sai, l'agroecologia è sempre igual. Io ho trabajato bastante en agroecología. El problema es que la producción del trabajo es baja. Nadie cuando hace estudios en agroecología te misura cuánto es la producción del trabajo. Mucho mejor puede producir per hectárea cuánto la agricultura convencional, pero en términos de producción per hora de trabajo es muy, muy baja. Entonces el problema de realidad es que un país rico no tiene campesinos. Tú tienes el 1%, el 2% de la fuerza de trabajo en agricultura. Cualquier país que tiene más del 10% de la fuerza de trabajo en agricultura es pobre. ¿Me entiendes? Así que la agroecología ya Bueno, si me la hemos ya hacer un hecho. comentario respecto a eso, porque me parece que el punto de Mario es muy importante. Si me permite, quería mencionar el tema de escala, porque eso es un parte de lo que está mencionando Mario. Y yo soy en eso tal vez un poco más optimista que Mario respecto a las posibilidades que tenemos para el futuro. Respecto a que tenemos que abandonar la ilusión que rico es tener una casa llena de cosas, que esa antigua frase de Mahatma Gandhi que la civilización europea sería una muy buena idea. Y pues el concepto de qué significa ser rico y en qué sentido. Y no sé, no quiero romanticizar siendo un campesino pobre, porque eso es otra trampa. Estamos rellenados de trampas. Pero la pregunta de recuperar escalas de interacción social y de procesamiento de materiales más compatibles con la escala del planeta y de escala de la vida, incluyendo en tiempo, yo creo que Jenny Catarina sí es una parte de la solución. Pero si esperemos que vamos a continuar con el mundo que existe o que si seguimos con la idea de que yo he logrado tener una mejor vida cuando vivo como un alemán o como un rico estadounidense, en este mundo es imposible. Estoy de acuerdo con eso. Pero tenemos que hacer un gran esfuerzo para ese tema de escala. Perdón, Mira, si te puedo contestar, yo te digo, el problema es que nosotros hacemos un montón de análisis de estructuras de sociedad y de social practices. Entonces tú empiezas que en una sociedad tú puedes ver el 50 o el 60% de dependency ratio, gente que no trabaja en los que trabajan. Imaginamos que tiene el 50%, que no es porque nosotros estamos con 60% de dependent, ¿no? Tra niños, viejos. Los que trabajan solo por 1.700 horas al año, con menos del 20%. Entonces tú tienes que en una sociedad normal, paid work, el trabajo oficial de la economía, son 800 horas, menos del 10%. El 75% va en servicios, ¿me entiendes? No hay horas de trabajo por producir la comida, por producir energía y por el sector industrial. Nosotros ricos lo hacemos porque importamos de la China. Si tú no... Entonces es un problema bastante serio. Nosotros no nos damos cuenta cuánto somos neocolonialistas en el norte del mundo, porque nosotros básicamente ahora hacemos un montón de operaciones financieras, hacemos deuda básicamente, y con la deuda importamos. Europa, 70% del peso de los animales importado, 80% de energía importada, importamos el equivalente de 140 millones de trabajadores equivalentes en lo que estamos importando
¿Me entiendes? Esto no lo puede generalizar a todo el mundo. Entonces, yo no lo sé. En eso está de Yo no acuerdo tengo conmigo. una solución. Te digo que sería el caso de empezar a reconsiderar que vamos a empezar a hacer cosas en una otra manera. Y claro, pero yo te puedo decir que la agricultura es el anillo débil, porque claro que toda la agricultura en todo el mundo, los campesinos se van. Yo estaba en Argentina un mes atrás y ahí también se están yendo todos. Ahora en Argentina, en el campo están En la gente Colombia que viene de también la es un ciudad problema. con 1000 hectáreas usando tractores. Se están desapareciendo los rurales también en Argentina. Es decir, si hay un país que hace agricultura en la Argentina. No. Entonces no lo sé, pero esto es un problema que se debe reflexionar. Los campesinos se van como los pandas, ya vamos, en los países ricos, en los países pobres, en cualquier lugar. Esto necesita reflexión. Vale, muchas gracias por esta Gracias, sesión profesor. que espero. Yo agregaría alguna temática adicional, y justamente algo que planteamos en el libro que plantea Valentina también, es las visiones del sur, ¿no? Una de las cosas que más, digamos, también se cuestiona es que la bioeconomía finalmente termina siendo una idea moderna del norte global, ¿no? Pero desde el tema del sur, y nuevamente retomando el tema de las ontologías, hay otras, digamos, cosmovisiones que tienen otras lógicas de bienestar y otras lógicas de cuidado, ¿no es cierto?, que pueden ser mucho más importantes, ¿no? Y yo también lo que trabaja, por eso también dentro del libro hablamos de economías otras, ¿no? Economías otras, ¿no es cierto? Economías diversas, que de hecho muchas son prácticas no capitalistas, ¿no es cierto? Que son fundamentales y bajo esta lógica de diversidad podrían llegar justamente a una mayor resiliencia, ¿no? O sea, a mayor, digamos, diversidad justamente de economía de esta visión. Claro, el tema es como esta, de alguna forma, está en una lógica donde una visión hegemónica tienen que llevarse a ser competitivas y estar, ¿no es cierto? Yo creo que justamente la idea es que estos casos de estudio, por llamarlos así, ¿no? Estas múltiples cosas que están pasando y que ya vienen pasando en América Latina, digamos, desde mucho antes que se habla, digamos, de la bioeconomía, realmente sean realidades, pero no sean outliers o casos de estudio particulares, sino realmente hagan parte de una política estructural que hable justamente de una economía diversa del país, ¿no? Yo creo que tiene que ver con ese nivel de discusión. Yo, de hecho, voy a presentar aquí un slide sobre esto, un poco, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? O sea, yo creo que justamente muchas de las temáticas que se vuelven sobre el tema de economía es que creo que terminan respondiéndose con respecto al tema de la modernidad, ¿no? Esa visión de la modernidad y esa visión justamente en donde el mercado se vuelve como el que genera, digamos, soluciones eficientes y que realmente pues es una falacia, ¿no? O sea, es una de las grandes críticas que hay con la modernidad, ¿no es cierto? Ya Mario habla de Ionescu, pero digamos, en el libro, digamos, nosotros también incluimos versiones muy de América Latina, la profesora Patricia Noguera, de la Universidad Nacional, que habla justamente de la idea de economías otras, ¿sí? Economías, básicamente desde América Latina, que se tiene que ver con sociedades y comunidades que ya desde antes veían que la relación con el territorio básicamente es lo que estructura, ¿no? La relación con el agua, ¿no es cierto? O sea, de hecho, aquí en Bogotá hay discusiones sobre el tema de cómo se estructura, digamos, el territorio, la economía alrededor, digamos, de algo mucho más complejo que es, digamos, el tema del agua. También la profesora Melina Ángel, que hablaba del tema de visiones de una economía más social o regenerativo, y otros trabajos como los de Carlos Maldonado sobre el tema de la complejidad, el tema justamente es de la economía, de cuestionando. Entonces, y bueno, y no hay que lograr, hay que olvidar al maestro Julio Carrizosa con su Colombia compleja, que no habla justamente de eso, ¿no? De cómo Colombia es un país complejo y diverso, pues que termina siendo simplificado en lo político y en lo económico, ¿no? Entonces, es un poco rescatar eso. Entonces, tú mencionabas el tema de ecología. Yo creo que sí se enmarcan en esto, ¿no es cierto? Yo creo que el tema de agroecología y las prácticas locales, las prácticas comunidades, sí se enmarcan en visiones y soluciones y transiciones posibles. La idea es cómo hacer posible
o cómo crear otros posibles, como planteaba el maestro Arturo Escobar, ¿no? O sea, porque hasta el momento, dentro de la estructura que a veces tenemos, vemos un solo posible y los otros son simplemente casos particulares de que se hacen, digamos, imposibles en la práctica. La idea es por qué realmente son imposibles y por eso retomo lo que decía Valentina, el comenzar a pensar otras transiciones, ¿no? Estas transiciones vuelven como unas transiciones dentro de lo que se puede hacer, pero creo que justamente en la academia y en los estudiantes justamente es pensar en crear otro tipo de condiciones para crear otro tipo de transiciones. O sea, necesitamos crear condiciones para generar otros posibles. Eso es Sí, sí. fundamental. Porque si no, Alexander, ¿te entonces... puedo hacer un comentario sobre Sí, esto? sí, claro Por que sí. ejemplo, si tú los campesinos y la agricultura es definida como una actividad económica que produce commodities, es muerta, muerta. Tú no puedes pagar a un dentista por los kilos de dientes que saca de la boca de la gente, ¿me entiendes? Tú pagas a un dentista porque se cura, cuida tu boca, cuida. Entonces, no vamos a pagar a campesinos no por los kilos de biomasa que sacan del ecosistema, ma porque están manteniendo la salud de nuestra comida, la salud del ecosistema, las tradiciones culturales. Debemos empezar a reconectar urban rurales. No puede ser que los campesinos se han tirado en el medio del nowhere, que nadie le quiere hablar a los campesinos, nadie, ni la gente de la ciudad, ni la que son propio paría, ¿no? Que, ¿esto por qué? Porque si tú le vas a poner en un sistema económico que la única cosa que deben hacer es producir valor añadido, esto no produce el mismo valor añadido de los otros. Es inútil que continuemos. Yo ahora te digo, me niego de ir a hacer charla a los campesinos diciendo del Nexus, cómo puede mejorar. Son todas cagadas, no puede mejorar nada. El campesino, si no lo deja, lo sacamos del hecho que uno que está produciendo commodities es muerto, porque la agricultura no es económicamente viable. En los países ricos le damos una lluvia de subsidios. En el Estados Unidos, con 1000 hectáreas, necesitan subsidios porque no son económicamente viable. La media de una granja canadiense, que es la mejor tecnología del mundo, hace 0 de operative profit. ¿Me entiendes? Deja un desgraciado que está en el medio de nowhere con 2 hectáreas y no entiende dónde vender sus robas. Hoy empezamos a cambiar, ¿no? ¿De qué hablamos? ¿Qué es la agricultura? ¿Qué esto que te estoy diciendo, ontologías? Porque si continuamos a avalar que los campesinos son actores económicos que deben hacer el break-even, esto no va a ningún lugar. No, yo he hecho, mira, análisis de agricultura toda mi vida. Lo he hecho todo en África, en Latinoamérica, en China, en Laos. Los campesinos no son económicamente viable en ningún lugar de este planeta. Y algo significará, ¿no? O empezamos a cambiar como lo vamos a describir que es un campesino que hace, o si no, lo matamos y ya está. No, para mí ahora, puede ser porque son viejos, ahí yo lo veo muy clara. Esto no es culpa de los campesinos, es que ahora le van a decir, usa mejor esto, debe ser más agroecológico, usa menos de aquí, menos de allá. No, el problema es que la sociedad le está poniendo en una mission impossible. Queremos cambiar esto, cambiamos esto, si no, no. ¿Me entiendes? Por eso que te digo, es un problema de cómo estamos definiendo nosotros, que es una sociedad, que son campesinos, que es profito. Estamos aquí por hacer profito, por cuidarse uno con los otros. Debemos cambiar este tipo de discusión, porque si no, si mantenemos esta discusión como estamos, no vamos a ningún lugar. Esto pero te digo, mi propio personal opinion. Hizo mucho gracias, Mario, no, de acuerdo con esa visión que me decías de cambio de ontologías. Yo sé que había alzado mano, que lo que voy a hacer es voy a leer unas preguntas que están acá, que no me doy cuenta que aquí hay varias. Es que aquí hay varios que están diciendo algunas cosas. Voy a leerla para darle hablar a los demás. Jonathan dice, es un paso importante hacer un cambio en la ontología de la ciencia. ¿Cuál es el camino a seguir para lograr una ontología adecuada para el cambio de enfoque en la investigación científica, en específica? Creo que es una buena pregunta, Jonathan.
Está bien. Ahí la voy dejando, Mario, por si acaso alguien quiere mirarlas. Es una buena pregunta. Aquí hay otra que se hace, bueno, es un comentario. La burbuja de los fondos de carbono y los recientes estudios que muestran su eficiencia pueden ser una evidencia de las faltas en las bases ontológicas que fundamentan este tipo de políticas, tal y como lo escribe el artículo. ¿Existe alguna otra evidencia con la perspectiva de evidence-based policy? ¿Habrían oportunidades de investigación basadas en Big Data u otra herramienta usada por Policy Base? No sé. Eso lo pregunta Alejandra, creo que es una pregunta también válida. Bueno, varias preguntas buenas. Bueno, José Carlos dice, ¿cómo se podría sacar de la esfera del mercado capitalista global a la agricultura? ¿Qué opinan de las posibilidades de la renta básica universal? Wow, es otra temática aquí. Qué pena, voy a estar haciendo varias preguntas. Sí, yo creo que... Entonces, bueno, igual ahí Mario las puede leer y que ahí Sí, también, yo ¿no es te puedo cierto? Y contestar dos Valentina. muy rápidamente. Esto, Dale, es la última. Qué pena, voy a hacer la última y ya sí. esto. Dice, me gustaría plantear a los panelistas la siguiente cuestión. ¿Por qué es tan difícil cambiar lo que hay que cambiar para construir un mundo que dé cabida a todos los mundos si en principio las ontologías y epistemologías detrás de las perspectivas críticas tienen unos principios más sólidos que las perspectivas dominantes? Efectivamente. Sí, que ahí ha apuntado el tema de las instituciones. ¿Podrías profundizar esto? O sea, exactamente. Yo creo que son muy buenas preguntas, de verdad que gracias. Creo que han tenido muy Sí, buenas mira, preguntas. yo te puedo contestar muy Ah, rápido. espera, Mario, qué pena. No sé si quería decir algo después, Mario, al tiempo que nos queda. Sí. ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué día había alzado la mano? Sí, ¿Qué pues día habías alzado la yo mano? hago los dos comentarios al mismo tiempo, un poquito lo que quiere decir y respondiendo a este de profundizar un poquito las instituciones, pero quería comentar lo de estaba diciendo Mario respecto a los campesinos. Y yo creo que es fundamental y es muy al día en Colombia porque el gobierno está intentando hacer una reforma agraria eh, de importancia. Y en ese sentido mencionó Mario que no podemos esperar que el trabajo del campesino es generar insumos alimentarios exclusivamente, sino es cuidar el campo. Y yo dije que más por allá llevamos eso a, no es el trabajo del individuo, siendo el científico, el campesino, el economista, no es el trabajo cada uno solo atender a su cosita. Y eso nos trae a esta distinción entre cómo sistemas vivos funcionan y cómo sistemas mecanísticos funcionan. Y la fábrica y la mentalidad descendiente de romper las cosas y tener la productividad industrializada moderna. Y eso está relacionado con la negación de mi deber de atender al otro. Y esta necesidad de atender al otro en conocimientos y en sabidurías de la mayoría de las personas de ese planeta, porque recordamos que Europa es muy pequeña y solo unos pocos, pero tienen plata y nos han logrado convencer que la gente con plata tiene algo que no tienen los otros. Que es necesario trabajar en este contexto. Y quería mencionar eso respecto a instituciones, porque eso significa reapropiación de las instituciones a través de ser humano y la humanidad y la ética y la moralidad que implica eso. Y pues con eso lo deja la última palabra a mi estimado colega, el profesor. Muchas gracias. Mira, yo muy rápido. ¿Cómo se puede? La agricultura debe ser servicios, como los servicios. Como el hospital no es que se paga. Tú hay un hospital, la agricultura fa parte de los servicios. No es una actividad económica ogni giorno. Puede haber criterios de cómo se pagan la gente, de cómo se hacen los reembolsos, cómo se hace con los hospitales. Pero vamos, es una cosa que no va a kilo, vamos. ¿Por qué, qué debería cambiar en la ontología de la ciencia? La psicoanálisis, emociones, fears. El mundo, la sociedad funciona, esto Luhmann lo ha visto muy bien, en la sociedad hay comunicaciones, interacciones y hay una psychic structure. Al momento de la política, cuando se debe decidir si me gusta o no me gusta, si va bien o no va bien, son las emociones de la gente, son el mito,
la decisión de, por eso que te digo, es tan importante mantener el mito, ¿no? El American Dream, porque esto es que da el glue de haber la sociedad junta. Entonces, eso es también por qué no conseguimos de cambiar, porque si nos ponemos un otro mito de que es el nuestro common good, que la gente se lo cree mejor que lo que tenemos ahora, es muy difícil que no se va. Porque ¿por qué se van los campesinos? No porque no les gusta, porque quiere que en sus hijos van a ver una vida mejor. Es que se entiende con una vida mejor, que pueden ir a la escuela, que pueden ver los dientes cuando tienen 50 años, porque pueden ir al dentista. ¿Me entiendes? A la final son cosas tan sencillas, tan estúpidas, mas son las emociones de la gente. Tú quieres por tus hijos la cosa mejor. Entonces, si tú no tienes una sociedad en que tú seas contento de ser parte de esto, ¿no? Te vas. Si la gente no se lo cree más, emigra y vaya. Entonces, el problema es emocional. Y desafortunadamente, la ciencia que tenemos no considera emociones como una cosa relevante, que es ridículo, porque en política todas las decisiones son basadas en sus emociones. Nadie vota a un partido racionalmente. Es siempre una cosa de emoción. Oficialmente después te lo justifique como te da la gana. Pero en realidad es una cosa de pancha, como se dice. Entonces, para mí, la cosa que falta totalmente ahora en la científica, especialmente la ciencia de la sustentabilidad, es la parte de psicanálisis. Seguro, porque nosotros, tú sabes la cosa de Freud, ¿no? Tú tienes social roles que te da la sociedad, sería el superego, ¿no? Tu propia visión sería id. Y después tú negocias si tú lo quieres hacer o no, un course granting, si tú participas o no participas de la sociedad, ¿no? Que sería tu ego. Entonces, si tú no estás de acuerdo, la sociedad se esfalda. ¿Qué es lo que se está pasando desafortunadamente ahora en todo el mundo? La id no le gusta más que le viene como social role porque no se identifica más que eso. No tenemos más ningún sentido ahora. La gente no tiene sentido. ¿Qué hacemos aquí? Nadie lo sabe. Se toman fotos de su mismo con selfie porque no saben por qué están ahí. Esto es un problema, pero esta parte en el análisis científica no hay. No tenemos ninguna entry point por toda la parte de emoción, emocional, de definición de identidad, en la discusión de sustentabilidad. Esto me parece que realmente es muy grave. Estoy contestando a la pregunta que le falta a la ciencia en términos de ontología, de ser capaz de incluir el efecto de las emociones dentro la historia. Y listo, no, pues muchísimas gracias, Mario, Kate, Valentina y todos los que participaron. Digamos, en los últimos minutos que me quedan, los 5, digamos, yo lo haría, y aparte un poco lo que decía Mario, complementar sobre el tema de la ciencia es, yo creo que desde el sur, digamos, tratando un poco de mirar visiones transdisciplinares, el sur, digamos, tiene cosmovisiones, digamos, importantes, otras ontologías que tienen que ver con otras lógicas de bienestar, que efectivamente tienen que ver con otras relaciones con los territorios, un poco lo que decía Mario, efectivamente, ¿sí? Otras relaciones con los territorios que pasan más allá de una lógica utilitarista, ¿no es cierto? Bajo lógicas relacionales, efectivamente, el buen vivir, de hecho, el muy vivir sabroso, ¿no es cierto? Desde la visión, digamos, profunda, lo que significa, tiene que ver con eso, ¿no? Otra forma de relacionarse con los territorios, otras búsquedas que claramente van más allá de las lógicas que no ven economía de bienestar asociado a consumo o maximización de consumo o lógicas asociadas a visiones completamente utilitaristas y antropocéntricas, ¿no? O sea, donde el ser humano se ve como aislado de la naturaleza, ¿no? El ser humano mirando la naturaleza acá y no como parte de esas lógicas. Creo que el sur las tiene desde antes, ¿no? O sea, el sur creo que tiene mucho que aportar ahí, ¿cierto? Las visiones del sur, por eso el tema de economías otras es fundamental. Entonces, eso como para complementar, digamos, y como para rescatar de qué viene también nuestra línea de trabajo, ¿no? Es como rescatar eso que ya está, que sí se viene haciendo, son otras lógicas, y que son posibles, ¿no es cierto? Y en el tema de investigaciones, ¿por qué realmente en ciertos casos no son posibles? Un poco lo que preguntaba Jenny, ¿no? O sea, el tema de la competitividad es eso, ¿no?
cómo hacer que otras cosas sean posibles, cómo construir otros posibles y cuáles son las condiciones para poderlo tener. Y tiene que ver con lo que decía Mario también, de efectivamente no ese campesino con una ontología basada en producir y competir, etcétera, que es como el concepto de emprendedor. Es otra lógica, ¿no? La lógica campesina tiene otras visiones, otras lógicas que tienen que ver más con el tema de del territorio y, bueno, todo lo que implica que Colombia sea hecho uno de los países con mayor área en territorios colectivos, ¿no es cierto? Comunidades afros, comunidades negras, resguardos y son de reserva campesina que ahorita de hecho pues también está en esto. Entonces un poco eso, hacer esa reflexión y por eso pues la línea es importante. No sé si, bueno, aún comentaba, bueno, faltan 3 minutos para cerrar. No sé si alguien va a comentar algo adicional. La idea es pues invitarlos, digamos, vamos a continuar con esta línea de discusiones sobre el tema de economía después de la vida, ¿no es cierto? Vamos a seguir trabajando estas dinámicas críticas y perspectivas justamente que justamente nos saquen de las preguntas que inicialmente se responden y nos posibilitan realmente construir otros escenarios, ¿no? Entonces, invitados, digamos, a las próximas y bueno, a seguirnos en redes, en el Grupo Economía, Ambiente y Alternativa del Desarrollo, que bueno, ahí vamos a estar dando muchas temáticas y bueno, anunciar el libro nuevamente, que en la Feria del Libro vamos a tenerlo y agradecer, bueno, y claramente siempre en contacto con Mario, bueno, volverte a ver ahora por acá en Barcelona hace unos años y bueno, qué bueno verte por ahí que estás haciendo, dando grandes aportes para discusión acá. Entonces, gracias también por tu aporte, Mario, y gracias a todos y todas, no sé, Mario. Gracias. Entonces, un abrazo para todos y todas.